y un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café bajo el sol. Muy buenas tardes, es un gusto recibirlos, tanto a la tarde o a la noche, por Canal 7 y por Canal U para toda Latinoamérica. Y estamos recibiendo a la doctora Analía Piñeirúa. Muy buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. ¿Todo bien? Hola, muy es bien. un gusto recibirte y sobre todo teniendo en cuenta el papel fundamental que has cumplido tú en la agenda nacional del gobierno de la calle Pou Larrañaga. Ser articuladores, junto a Pablo da Silveira, de este programa que algunos han dicho que no es muy correcto ni muy fundamentado. ¿Cómo te llega todo eso a ti cuando dice, por ejemplo, la señora Constanza Moreira que no tiene sustento lo que dice el gobierno del Partido Nacional o el futuro gobierno? Y bueno, son recursos electorales que en mi caso y en general a nosotros no nos gusta usar, pero en el fondo lo que me parece es una falta de respeto a más de 400 técnicos que trabajaron, ya sea antes de las elecciones internas en las propuestas que llevó adelante Jorge Larrañaga como candidato, como las propuestas que llevó adelante Luis Lacalle Pou como candidato, y a todos los que trabajaron luego junto a Pablo y a mí para producir el programa único del partido. La verdad es que no es cierto, además, pero digo, me parece que solo pensando en todos los que trabajaron en esa propuesta me parece muy injusto y una falta de respeto. ¿De qué manera, Analía, y teniendo en cuenta tu pasaje en el Ministerio de Trabajo, digamos, los trabajadores uruguayos vamos a estar contemplados dentro de un gobierno del Partido Nacional? Contemplados en el hecho de que muchos ganamos también menos de 10.000 pesos y el país está carísimo y necesitamos ganar más, necesitamos trabajar más. Es verdad, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Bueno, después de que asumió el Frente Amplio se restablecieron los consejos de salario. Yo cuando era ministra de Trabajo había hecho un esfuerzo por restablecer también los consejos de salario, esa negociación, ese ámbito de categorías laborales para poder negociar salarios y condiciones de trabajo. Cuando fui ministra de Trabajo no fue posible y bueno, durante el gobierno del Frente Amplio se restablecieron. Nosotros los vamos a mantener. Allí el Estado tiene una influencia especial en la definición de los salarios, no debe tenerla en otros aspectos de las condiciones de trabajo, pero sí de salario. Nosotros lo vamos a mantener y hemos dicho que hay que mantener el poder adquisitivo de los salarios en los sucesivos ajustes y que después tenemos que empezar a introducir los ajustes por productividad, que es muy importante y que es lo que garantiza que de ese momento en adelante se puedan dar aumentos sostenidos y sustentables de salario. A la gente no le gusta mucho la palabra ajuste, ¿verdad? Pero puede Pero ser... ajuste salarial sí suena ajuste mejor. salarial sí, sería a mayor productividad, a mayor capacitación, a mejor trabajo realizado, más salario. Más salario, ¿verdad? Como complemento al ajuste del poder adquisitivo, ¿no? Porque la inflación, un fenómeno que ha vuelto a preocupar a los uruguayos, Sí. que nos había dejado de preocupar ya hace mucho tiempo y que ha vuelto a preocupar a los uruguayos, que deteriora los salarios, hay que tenerlo en cuenta que estamos en esa coyuntura y que hay que mantener el poder adquisitivo del salario. Y por encima de eso, ajustar por productividad, que es lo que tú decís. Bien, ¿de qué manera, Analía, justamente el Partido Nacional se ha sentido a veces atacado por otras fuerzas opositoras o de izquierda en cuanto a que no levantaron la mano para ciertas leyes aprobadas en el Parlamento? Te pregunto la primera, por ejemplo, ¿no? La ley del matrimonio igualitario, la ley pro aborto, ¿verdad? La ley de legalización de la marihuana. ¿De qué forma ustedes levantaron o no levantaron la mano realmente? Bueno, hubo algunas de las leyes que tú mencionaste que no la votó ninguno de nosotros y otras que los votos estuvieron divididos. En el caso puntual del matrimonio igualitario, nosotros presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto alternativo que en realidad consagraba la unión civil entre matrimonios del mismo sexo y derechos iguales a las de un matrimonio, con la salvedad de que el matrimonio, por definición, es un matrimonio entre personas de distinto sexo
y No estaban conte- de acuerdo tanto con la palabra matrimonio. Claro, y quizás. había todo un capítulo que nosotros queríamos, que queríamos madurar más, por lo menos en lo que me es personal a mí, que era todo el tema del capítulo de la adopción, de los hijos. Ese era un tema que a mí en particular me generaba dudas. Hay gente que tiene posiciones más rígidas respecto a ese tema. Yo siempre busco que me convenzan y no estaba todavía lo suficientemente convencida de ese capítulo del proyecto de ley. Pero el tema de la consagración igualitaria de derechos, en el caso de la unión civil, lo apoyé. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, en el Partido Nacional también hubo unanimidad en contra del proyecto, aunque en realidad en el seno del partido también había habido algunas posiciones diferentes. En mi caso, yo cuando fui legisladora en el año 90 había firmado un proyecto de ley para despenalizar el aborto, pero que hacía mucho más hincapié en la prevención y en la educación. En fin, pasaron 20 años y yo me fui convenciendo con argumentos como lo que esgrimió Tabaré Vázquez, porque convengamos que en el Frente Amplio también Argumentos han habido científicos o argumentos religiosos, en algunos ¿no? otros casos había argumentos religiosos. A mí en el 90 me habían convencido las cristianas por el derecho a decidir. Y después fui reflexionando y hay argumentos científicos que marcan el origen de la vida en el momento de la concepción. Hay compromisos internacionales del Uruguay, el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos establece la obligación de los estados de amparar la vida desde la concepción. La situación había cambiado y entonces yo voté en contra. Pero por distintos argumentos el Partido Nacional se opuso a eso. Lo mismo con la regularización de la marihuana, ¿no? En la regularización de la marihuana hubo unanimidad. En el matrimonio igualitario no hubo unanimidad. Ajá. En el Senado. En la Cámara de Diputados sí, porque había un proyecto alternativo y entonces sumamos nuestros votos para nuestro propio proyecto. En el Senado hubo votación dividida. En la despenalización, la interrupción voluntaria del embarazo, hubo unanimidad. Y también en el caso de la marihuana. Yo el otro día escuchaba en realidad es la... Pero ahí estuvo dividida la cosa también, porque inclusive el futuro candidato tuyo, ¿verdad?, del Partido Nacional, había presentado un proyecto de autocultivo de la marihuana. Sí, pero él no votó el proyecto, porque no le gustó cómo estaba encarado el proyecto. ¿Y no es incongruente todo eso o no? Porque No, decir, en realidad apoyo, pero llegado el momento no levanto la mano. No, pero no estaba regulado de la manera que él le parecía que debía ser Ahí está. regulado. Y en cuanto a la legalización de la producción y comercialización de marihuana, yo el otro día veía una entrevista que le hicieron en el momento en que el proyecto de ley iba a ser presentado al Parlamento al doctor Tabaré Vázquez, que decía que en países donde se había recurrido a esas medidas se estaban dando marcha atrás y que a él iban a tener que convencerlo de que bueno, la solución que a la postre fue ley, iba a disminuir el narcotráfico o a disminuir el consumo. Y yo soy de las que creo que todas las medidas que a mí me garanticen que van a disminuir el consumo o que van a disminuir el narcotráfico o que van a combatir el narcotráfico, yo las voy a acompañar siempre que sean dentro de la Constitución y de la ley. Pero a mí nadie me convenció que esta solución, a pesar de que se dice que va a contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicotrópicas o que va a ayudar a combatir el narcotráfico, el propio presidente Mujica ha dicho sostenidamente que es un experimento y nosotros no estábamos dispuestos a someter a los uruguayos a un experimento. Inclusive creo que en un programa de televisión Tabaré Vázquez llegó a decir que en un futuro podría hasta legalizarse, ¿por qué no?, la cocaína. Sí, bueno, no sabemos si fue un desliz o qué. Sí, además bastante contradictorio con otro reportaje que le hace en el 2012 que él dice lo que yo acabo de contar, Claro. que lo iban a tener que convencer. Bueno, no sé cómo lo convencieron porque en realidad Mujica, que es el propulsor de esto, siempre ha hablado de un experimento, cuando uno hace un experimento pero que no sabe. en definitiva, tú representas a Larrañaga, estás en un partido unificado, unido o no, vamos a hablarlo después, pero de todas formas, Luis Lacalle Pou ha dicho, matrimonio igualitario sigue igual perfectamente, Exactamente. a pesar de tener cosas, algunas divergencias. El asunto de la marihuana, ¿sigue o no sigue? Sí, nosotros... Porque Larrañaga decía, no, Larrañaga marihuana. había dicho que la iba A derogar. Nosotros vamos hay que ver a ver en qué situación está, en cómo ha avanzado este tema
cuando llegue el próximo Ver gobierno. este plan piloto, digamos, ¿no? No, cómo ha avanzado en el sentido. Nosotros desearíamos que no hubiera avanzado, que no hubiera interesados en la producción de marihuana, que no hubiera entonces poder trabajar sobre una realidad que no implique ningún compromiso que después le pueda generar responsabilidades al Estado. Así que es un tema delicado que nosotros vamos a analizar a partir del 1 de marzo. Y como cuando se asuma el coordinadora gobierno. justamente de esta agenda nacional, este proyecto, digamos, político del Partido Nacional entre la calle y Larrañaga, ¿fue muy difícil esa coordinación, esa unificación después de las internas? No, el Partido Nacional ya tiene una larga tradición de alinearse después de la elección. Aún cuando existía el doble voto simultáneo, por lo menos de las elecciones que yo recuerdo, antes de que hubiera elecciones internas, el partido al otro día se encolumnaba atrás del ganador y trabajaba. Y a mí me parece que eso va a seguir siendo así por mucho tiempo, porque ya es una tradición. Y eso fue lo que sucedió. Es cierto que el doctor Larrañaga y su grupo, que es el que yo integro, tuvimos un golpe muy duro porque los estudios de opinión pública yo diría que hasta el día antes, nos estaban dando una ventaja en la elección interna que esa noche no se dio. Y entonces hubo que superar el dolor y el trauma de cuando uno tiene una ilusión que no se concreta como en cualquier orden de la vida. Pero eso fueron unos días que pasaron allí y enseguida hubo una definición de la fórmula y yo debo decir que hoy día estamos muy tranquilos trabajando todos y contentos y acompañando al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Se enfría el café. Hacemos una pausa y seguimos con la doctora Ana Lía Peña-Irúa. Ya volvemos. Sale el sol, hoy la vida. Estoy súper feliz de lo que logré. Me siento bárbaro, me siento genial. Yo no quiero más para mí esa mujer que fui. Estoy feliz. Soy feliz. La clínica me cambió la vida. Se puede cambiar. Si yo pude, cualquier persona puede. Vamos todos con Marcos a trabajar al Senado. Más equidad, más justicia, más crecimiento y trabajo. Todos juntos con Marcos, por los avances logrados, por un país para todos, con Marcos en el Senado. Marcos Senador, 1001-7373. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, 17 años junto a usted con premios distintos cada semana en sus compras. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. En Canelones, votá por la positiva. Somos ahora, somos marea que sube, rebelde y conquistador. Lista 903, la calle Pou Presidente, Sergio Abreu Senador, Javier Radiccioni Diputado, para cambiar de verdad. Susi es elegancia, Susi es glamour, Susi es fidelidad y amor por el arte joyero. Desde Piriápolis para todo el este, es la experta en alhajas, relojes y sobre todo quien puede guiarle en el mejor regalo. Porque cuando Susi vende oro, es oro, oro. Porque cuando Susi vende plata, es plata, plata. Todas las antigüedades y anillos que sellen su amor. Desde siempre lo encuentra en Susi Joyas, en Sanabria 909, casi Rambla de los Argentinos. Teléfono 4432-6781. Compramos oro y somos diseñadores de joyas. Para llegar al Parlamento nos hemos planteado varios desafíos. El primero de ellos es continuar trabajando en equipo. Lo haremos por Maldonado, lo haremos por vos. Lista 100. Eduardo Elinger, diputado. Por Maldonado. Por vos. En este
este rincón del mundo con forma de corazón. Nos hizo elegir el rumbo, la fuerza de la razón. Ya ves, el camino es largo, mucho hay para recorrer, pero hay que seguir andando, quedarse, retroceder y todo lo que nos falta que sirva para encender más manos y más cabezas, que hay mucho más por hacer. La preservación del medio ambiente y el cuidado de nuestras riquezas naturales formará parte de nuestro trabajo legislativo. Lo haremos por Maldonado, lo haremos por vos. Lista 100. Eduardo Elinger, diputado. Por Maldonado, por vos. Uno de los problemas de mayor preocupación de los uruguayos es el acceso a la vivienda. Y más en este departamento que ha crecido enormemente en los últimos tiempos. Desde el Parlamento Nacional, como diputados, pretendemos impulsar una gestión política nacional acorde al crecimiento de Maldonado, políticas del Banco Hipotecario, del Ministerio de Vivienda y también del Gobierno departamental, que en estos 10 últimos años han estado prácticamente ausentes. La vivienda, desde la Cámara de Diputados, será uno de los temas fundamentales que abordaremos. Lista 23, la lista de la calle Pou. Maldonado positivo. Federico Casareto, diputado. Unión y cambio. Es ahora. Es juntos. Uruguay por más cuidados. Más cuidados y educación desde el embarazo hasta los 3 años. Más licencias por maternidad y paternidad. Cuidados domiciliarios para mayores y discapacitados. Reducción de espera en las mutualistas. No vuelvas atrás. Uruguay no se detiene. Frente Amplio. Seguimos juntos, amigos, en nuestro Café Versátil con la doctora Analía Piñeirúa. El asunto de la salud es un tema que preocupa mucho, ¿no? Y la gente está contenta dentro de todo porque tiene el acceso a la salud que antes no lo tenían. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, claro. Y sobre todo los más jóvenes, que antes tampoco no lo tenían. Es una fortaleza quizás del gobierno del Frente Amplio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué debilidades tiene este plan FONASA o este Sistema Nacional de Salud a tu criterio? Bueno, acceso a la salud, que yo creo que es importante decirlo, nosotros no todos los uruguayos tenían acceso al sistema mutual de salud, a la asistencia privada. Pero salud pública siempre existió y todos los uruguayos teníamos derecho a acceder al sistema de salud pública. Ahora hay un sistema integrado dentro del cual está integrado ACE con todos los prestadores de servicio privado en conjunto. La idea está bien y está buena. Lo que todavía no sucedió y que va a haber que corregir, y que para que corrija yo creo que va a tener que haber un cambio en el gobierno, es la gestión de ese sistema, porque ACE, que es la parte pública, diríamos, de los hospitales, incrementó su presupuesto de $170 millones a $900 millones. Y sus clientes, sus pacientes disminuyeron notoriamente y sin embargo los servicios no han mejorado. La idea era de que todos los ciudadanos tuviéramos acceso a la salud en igualdad de condiciones, ya fuera en el sistema público o en los prestadores privados. Pero sigue habiendo una diferencia abismal atenderse en un centro público que en un centro privado. A pesar del aumento. Por eso la gente se volcó a lo privado. Exactamente, todo el mundo, sí. Y por eso la gente está contenta. Y está colapsado un poco la parte mutual exactamente, ahora. La parte mutual colapsó y ha generado algunos problemas financieros que no dependen de las prestadoras privadas, que hay que ajustar. Pero fundamentalmente lo que hay que ajustar es la gestión de salud pública, porque hemos aumentado muchísimo los recursos para salud pública y lo lógico sería que eso se tradujera en mejores servicios y que entonces descongestionar a las prestadoras privadas de asistencia que están congestionadas porque obviamente la actitud racional de cualquier persona es ahora tengo derecho a ir a una mejor atención, voy para ahí. ¿Debe depender exclusivamente del Ministerio de Salud Pública, la salud pública como depende ahora,
¿O ACE sigue teniendo un rol primordial dentro del proyecto de la agenda nueva de la calle Pou? No, el Ministerio de Salud tiene que ser un ministerio rector de la salud y a mí me parece que tiene que tener una fuerte incidencia en la administración y la gestión, en la definición de políticas fundamentalmente. Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque lógicamente este año los uruguayos vivimos un escándalo de ACE en cuanto a sus directores, si tenemos en cuenta el caso Alfredo Silva, entre otros. Pero también debemos destacar que hay un representante del Partido Nacional en ACE, ¿no? Es verdad, y es verdad que tuvo actitudes bastante cuestionadoras durante la gestión, y yo creo que está bien que haya representantes de los partidos políticos de la oposición en estos directorios. Evidentemente, este problema ha puesto en tela de juicio la representación de los trabajadores. De los trabajadores, en el caso de la salud más que en ningún otro, porque bueno, son representantes sindicales con un determinado poder que influyeron y ejercieron unos actos allí reñidos con la ley que han provocado un profundo disgusto en todos los sectores políticos. Pero yo no he escuchado a la calle Pou hablar tanto de los representantes de los trabajadores de ACE, de sacarlos del Consejo, sino en la educación más que nada. Sí. En la educación sí no está de acuerdo que estén los representantes de los trabajadores con voz y voto. Claro, en la educación el problema que hay es lo mismo que cuando hablamos del Ministerio de Salud Pública, que el rector de las políticas en materia de salud tiene que ser el Ministerio de Salud Pública, que además tiene que supervisar la administración y la gestión. En el caso de la educación, nosotros vamos a reivindicar, respetando la Constitución, para el Ministerio de Educación y Cultura un rol relevante. Si uno se pone a mirar ahora y en el periodo pasado, el Ministerio de Educación y Cultura, el ministro, no ha tenido ninguna incidencia en las políticas educativas y todo pasa por el CODICET, que evidentemente es uno de los principales órganos rectores de la educación. Y allí hay representación de los trabajadores. El propio presidente Mujica se quejó de esa composición del CODICET y hasta pidió que se votara una ley para darle doble voto al presidente para poder superar los obstáculos que pudieran generarle la representación sindical en el CODICET. ¿Qué dice la calle Pou? La calle Pou dice la conducción de la educación tiene que estar en manos de quienes el pueblo eligió y tiene que estar sujeto al control de quienes el pueblo eligió. Y entonces por eso entiende que la representación sindical no es correcta porque en los sindicatos la ciudadanía no participa ni les confía un mandato para eso. Bien, hablando de fortalezas y debilidades, ¿qué fortalezas ves del gobierno del Frente Amplio de estos dos periodos, verdad? Para proyectarlo también a un periodo del Partido Nacional. En los spots hemos visto que el plan Ceibal, por ejemplo, están de acuerdo. El plan Ceibal nosotros lo compartimos, quizás que queramos ampliarle más la utilización pedagógica del instrumento, pero como plan está perfecto. Yo rescataría el manejo responsable de la economía, sí. Es cierto que el Frente Amplio lo acompañó un crecimiento económico muy importante, que ayudó mucho, ¿no? Y que no depende. La famosa bonanza económica. La bonanza económica que, bueno, no es producto de una acción del Frente Amplio, sino que es producto de una coyuntura internacional que nos favoreció a nosotros y a la región. Pero también es cierto que a la Argentina también la favoreció y miremos cómo está la Argentina y miremos cómo estamos nosotros. Pero a veces tampoco los números no cantan los resultados, ¿verdad? Porque si vemos más inversión en salud, más inversión en seguridad y más inversión en educación, los resultados no son los mejores. Exactamente, ese es el problema. En primer lugar, el Frente Amplio en estos últimos años lo que ha aumentado es desmesuradamente el gasto público y eso genera una alerta que nosotros debemos recoger y solucionar. ¿Ha puesto muchos empleados públicos, por ejemplo? Y sí, el número de cargos de particular confianza se duplicó y han ingresado 55.000 funcionarios públicos más. O sea, es mucha cantidad de gente. ¿55.000 en cuánto? ¿En 5 años o en 10 años? No, en 10 años. En 10 años. Sí. ¿Y es lo mismo que hacían los partidos tradicionales antes, por ejemplo? No, en realidad no. Los partidos tradicionales venían reduciendo la plantilla de funcionarios públicos y obviamente los cargos de particular que todo aquello que se atacó en esa época, entonces el Frente Amplio lo hace, sí. Y nosotros en ese sentido estamos dispuestos a
aplicar allí un recorte siempre que no afecte a áreas esenciales, porque también es cierto que se ha contratado más personal de salud que era necesario, más personal policial que es necesario y más personal para la educación que también es necesario. Con lo cual, digo, las áreas neurálgicas de servicios públicos esenciales, diríamos, esos van a ser mantenidos, pero vamos a recortar y evidentemente a quienes son funcionarios públicos tampoco se los puede eliminar de la plantilla después que están en el presupuesto nacional, con lo cual tenemos limitaciones por ese lado, pero vamos a ir por ese lado. Y nosotros vamos a enfocar muy fuertemente el ahorro que viene de la mejora de la gestión, porque no es solo invertir y más dinero para la educación y más dinero para salud, sino lo que hay que mostrar son resultados. Y el problema que ha tenido el Frente Amplio es que el Parlamento le ha votado muchos recursos para áreas muy importantes, con el voto de la oposición también, en el Partido Nacional en particular, y no ha obtenido resultados esperados. El caso más claro es el de la educación. Bien, vamos a hablar después de la pausa del IRPF, ¿te parece? Y de la clase media uruguaya. Ya volvemos. Quiero un poquito más. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Cargas generales, mudanzas, grúas, elevadores, volquetas para escombro y basura. Unidades radiocontroladas. Traslado de contenedores, colocación de columnas. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Baltasar Brun y Figueroa. Telefax 4332-2783 Canelones. ¿Quiere tener una solución para su cabello en un día? Consulte con Mari Pelucas, Apliques y Extensiones. Antes de comprar, compare calidad y precio en Colonia 926, esquina Convención, o por el teléfono 2902-3442. Celular 093 43 45 93. Vamos todos con Marcos a trabajar al Senado. Más equidad, más justicia, más crecimiento y trabajo. Todos juntos con Marcos, por los avances logrados, por un país para todos, con Marcos en el Senado. Marcos Senador, 1001-7373. Señora, déjeme entrar en su vida, llenarla de texturas, retapizar su alma y mostrarle un universo de color tras la cortina de mi interior. Señora, por favor, llame al 22 39 44. Decórese el universo de las telas, 18 de julio 941. Las riquezas naturales del departamento son el motor de nuestra economía. Cuidar el medio ambiente es preservar el futuro. Hoy no tenemos un gobierno nacional ni departamental que sepa explotar las riquezas de nuestro departamento y la capacidad de nuestra gente. Necesitamos continuar legislando para proteger nuestro medio ambiente y los equilibrios ecológicos, como lo hice trabajando desde la Cámara, en gestiones directas para preservar los humedales de Maldonado, la Laguna del Diario, la playa de Piriápolis, Piedras del Chileno, la Capuera y la Laguna del Sauce. Proponemos cuidarnos de inversores especuladores con normas claras. Así nuestro medio ambiente será creador de riquezas para esta y las próximas generaciones. Experiencia para gobernar. Vamos con Pedro Presidente y Germán Diputado. Vamos Maldonado. Vamos Uruguay con la lista 10. En este rincón del mundo con forma de corazón. En Canelones tenemos 72 kilómetros de costa. El turismo es una oportunidad de desarrollo. Para eso vamos a trabajar. ¿Querés más y mejores cambios? En octubre, que el Uruguay no se detenga. Votá Frente Amplio. Votá 21-21. Acompáñanos en Maldonado con la lista 10. Vamos con Pedro y Germán. Vamos Maldonado. Vamos Uruguay. Uruguay por más educación. 6% del PBI para una educación de calidad. Una revolución educativa en secundaria.
Más escuelas de tiempo completo y extendido. No dejes de soñar. Más carreras universitarias en el interior. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Que no se detenga. No. Uruguay no se detiene. Que nadie se quede. Frente Amplio. No vuelvas atrás. Maldonado necesita pensar en la educación. Necesita pensar en mejorar la educación secundaria, construyendo más liceos, sobre todo liceos de tiempo completo y también escuelas de tiempo completo, y en continuar descentralizando la educación terciaria. Por eso, el 26 de octubre, vamos a votar a Eduardo Níger diputado. Lo haremos por Maldonado, lo haremos por vos. Lista 100. Eduardo Elinger diputado. Por Maldonado. Por vos. Seguimos juntos, amigos, nuestras líneas habilitadas a la comunicación, nuestro celular 099-332-171, pueden enviar vuestro SMS y nuestro mail caféversátil canal 7 con número @gmail.com. Estamos con Analía Peñairúa en los últimos minutos y vamos a hablar un poco de la clase media uruguaya, que prácticamente está un poco interrogante frente a las elecciones, porque debido al IRPF implementado en el gobierno de Tabaré Vázquez, en el primer gobierno, y como ministro Danilo Astori, bueno, sienten las diferencias a veces en sus sueldos, en su trabajo, ¿no? IRPF que ustedes no estaban de acuerdo tampoco en implementarlo, ¿no? De esa manera, al menos. En su momento, de esa manera, no. Nosotros lo que vamos a hacer es corregirlo, que sea efectivamente un impuesto a la renta neta y no un impuesto a los ingresos. Hoy se habla de las rentas, pero hoy en realidad se graban mucho más los ingresos del trabajo que los ingresos del capital. Y nosotros lo que queremos, bueno, es ir a la renta neta pudiendo habilitar más descuentos del impuesto a la renta. Recordemos que originalmente no se podía descontar nada, después se introdujeron algunas variables, bueno, que se pueda descontar salud, educación y otros ¿aumentará rubros. el mínimo no imponible? Ir ¿Sí? al aumento del mínimo no imponible, porque en realidad el mínimo no imponible no está afectando ya solo a la clase media, está afectando a una población que nosotros, por lo menos de la mitad para abajo de la primera franja, creemos que está en riesgo de caer en la pobreza. Si ganara entonces la calle Pou y como vicepresidente el doctor Jorge Larrañaga, ¿ustedes irían subiendo gradualmente ese mínimo no imponible? ¿Está dentro de la agenda? Es decir, si ahora con 20.000 pesos te descuentan, ¿no? A partir de 20.000, ¿ustedes subirían, por ejemplo, hasta 25.000 pesos? Sí, evidentemente, familiar o sí, así? evidentemente esto hay que manejarlo con prudencia y hay que ver la situación fiscal en la que efectivamente ver los números se encuentra reales. el país. Nosotros tenemos un compromiso de aumentar las deducciones y de ir aumentando paulatinamente el mínimo no imponible de acuerdo a la situación. Y sí un compromiso muy fuerte con los jubilados, que es la derogación del IAS, ¿no? O sea que el IAS ya no estaría más para los jubilados. No, el IAS no estaría más para los jubilados, porque nosotros tenemos una diferencia conceptual. Nosotros lo que han ahorrado los trabajadores durante toda su vida y que después les permite obtener una jubilación, no es una renta. Es un ahorro generado por la persona durante toda su vida de trabajo y que por lo tanto no debe estar gravada porque esa persona ya pagó muchos impuestos a lo largo de toda su vida. Muy bien, hemos estado con una de las asesoras técnicas de la fórmula La Calle Pou Larrañaga. Gracias por acompañarnos, muy amable. Hasta mañana, que pasen bien.